Pero vamos a comenzar este tercer momento, este cuarto momento ya dentro del mes misionero extraordinario. Estamos en la Arquidiócesis de Medellín en este mes de octubre, porque esta será la cuarta asamblea que vamos a ver. Comencemos por invocar la presencia de la Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos por esta oración del Papa León XIII. Oh Señor, tú eres como por todas partes y el mar se confusiona por la reverencia de las cosas de la tierra. Ordena, te lo pedimos, que calme los vientos y los mares. Restaura la paz entre nosotros. Es la paz que todo tú nos puedes ofrecer y restaura la armonía social. Bajo tu autoridad directora y tu inspiración, pueblos sobre jinetes volver al orden, venciendo la codicia, convirtiéndonos en lo que debemos ser. Respeto el amor de Dios, de la justicia, de la caridad del prójimo, haciendo uso ordenado de todas las cosas. Haz que tu reino llegue, que todos puedan reconocer que están sujetos a ti y que deben servirte, porque eres la verdad y la salvación, que sin ti todo lo que se hace es nada. Tu ley, Señor, es justa y paternalmente bondadosa. Tú estás siempre a nuestro lado, y fuerza grande para ayudarnos. La vida en la tierra es una guerra, pero tú ayudas al ser humano a mostrar que necesita. Tú sostienes al débil y lo coronas con la victoria. Amén. Vamos a empezar por este texto bíblico que nos proponen para la asamblea de hoy. Está tomado del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos del 13 al 16. Si alguien quiere hacer la lectura para todos, lo puede hacer en este momento. Padre, si quiere apoyarle, vamos. Bueno. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sacarán? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero vamos a reflexionar un momentico este evangelio. Démonos cuenta que el Señor está hablando a sus discípulos y los compara con dos realidades muy comunes en el pueblo de Israel: la realidad de la sal y la realidad del amor. Dos elementos que podríamos decir son básicos en la economía familiar. La sal todavía hoy tiene unas connotaciones importantes para nosotros, pero en la época de Jesús eran más. La sal tenía una labor de conservante. Nosotros ya tenemos refrigeradores y congeladores, pero en aquella época pues no lo había. La sal tenía esa posibilidad de conservar, por ejemplo, la carne lo salaban para que se conservara. La sal se consideró un elemento muy valioso. Incluso algunos teóricos dicen que de ahí viene la palabra salario, porque a los romanos les pagaban precisamente con sal, porque era un producto muy valioso, muy importante. Algunos otros dicen que es leyenda, pero tiene razón en la medida en que era un elemento importante por la labor de conservación. Pero además de la labor de conservación, la sal hace que los otros alimentos sepan, salga lo mejor de sí. Quien se come una papa
o quien se come una yuca, o quien se come una racacha sin sal, te parece que está comiendo lo mismo. En cambio, cuando la sal entra en contacto con la papa, coge su sabor propio, la yuca el sur. Nadie puede decir que una papa y una yuca saben igual. Pero ¿qué hace que ese sabor salga? Pues hace que eso lo hace la sal. Entonces podríamos decir que la sal tiene una labor de sacar del otro lo que el otro es, lo mejor en cierta medida. Pero fíjense ustedes que la sal necesita desaparecer para poder hacer su función. La sal en sí misma no puede estar en abundancia porque incluso daña las cosas. En una sopa, la sal desaparece. Usted echa la sal y la cocción de la sopa hace que la sal se pierda, pero sazona, digámoslo así, todo. Y por eso advierte el Señor, si la sal se daña, ya no sirve para nada. ¿Cómo se daña la sal? Cuando se vuelve sosa. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Y eso lo entendían perfectamente la gente que está escuchando. Y luego viene la otra figura, que era la figura de la luz. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de los montes, ni tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín. El celemín era una especie de noche, una mesita de noche, un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbre la luz de la casa. La luz también tiene una doble función, la función de iluminar y la función de calentar. Nosotros, pues ya somos fruto también de una generación donde ya la luz nos parece más que habitual. De hecho, el padre Marianito, pensar que con sus feligreses iba a tener una reunión como esta a esta hora, sería descabellado. Porque a esta hora ya no había más remedio que estar a punto de acostarse o no acostarse. Ya no había más que hacer, porque ya era prender un PBT. Y luego una caputusa, ¿no era clara? Caperuso. Caperuza, coleman. Y entonces, esas lamparitas y esas cosas también tienen una cosa, iluminan y calientan. Tienen que son las dos realidades de la luz. Pero para iluminar y calentar, también tienen que desaparecer. Porque si es aceite, porque se va consumiendo el aceite. Y si es la cera, que ya pues en esto tenemos esperma, pero los antiguos no conocieron la esperma, la cera, eso también se va a acabar. Y entonces a usted va viendo, precisamente es como un cirio. El que compra un cirio y pretende tener el cirio como decorativo, al paso del tiempo se lo vuelve muy feo. Pero es que el cirio no fue hecho para ser decorativo, el cirio fue hecho para que se encendiera, y por eso se va a consumir. Entonces fíjense que esas dos figuras son claves. Ahora, le está diciendo a ellos, y ahora nosotros, es que ustedes son sal, es que ustedes son luz. Ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo. Les está invitando a consumirse, les está invitando a gastarse, pero les está invitando a gastarse de una manera muy especial en la vida de los demás. Plantémonos entonces a la luz de esta palabra como estas dos preguntitas para que las conversemos aquí, o los que están unidos por internet también pueden participar, por supuesto, con una, con otra o con las dos. Primera pregunta, ¿a qué nos invita el Señor al decir que somos sal de la tierra y luz del mundo? Primera pregunta, ¿a qué nos está invitando el Señor? O, segunda pregunta, ¿de qué manera podemos aportar a la vida de nuestra sociedad los valores del Evangelio, en medio de los conflictos actuales y de la violencia que de alguna manera nos afecta a todos? ¿De qué manera en esa realidad de conflicto y de violencia que vivimos, nosotros podemos ser sal y luz? Quien quiera contestar una, contestar otra o contestar las dos preguntas, bienvenido.
A ver, Mar. A ver, por la primera, yo voy como por la luz del mundo, la invitación que me hace a mí el Señor es, con mi ejemplo, ser luz hacia otras personas. Muchas veces yo he escuchado muchas veces que me han dicho que puede ser que mi comportamiento, mi forma de comunicarme con los demás sea el único evangelio que pueda tener. Entonces es llevar el mensaje del Señor, interiorizarlo de tal manera que puedan ver en mí esa luz y que les sirva de guía para que sigan ese camino, el camino del Señor. Y eso conectado con la segunda pregunta, pues realmente viviendo de manera real, de manera coherente, como una verdadera cristiana, puedo ser mm, como ese ejemplo para solucionar los conflictos, para la violencia. Uno a veces dice que no vale la pena hacerlo, que todo está muy contaminado del mundo, pero cada quien, si cada quien pone su granito de arena, esto tiene solución. O sea, uno no podemos decir que porque ese ya no tiene solución, que eso ya no tiene arreglo, uno no puede actuar de manera coherente, de manera cristiana, velar por todos los dones del Espíritu Santo y hacer los frutos y ser una fiel seguidora del Señor, porque es de la forma que yo puedo ser luz para que esos conflictos y esas situaciones puedan tener un cambio, no en el momento, pero terminará, pues tengo la fe de que eso puede cambiar, puede dar la vuelta. Bien, gracias, Mario. Paula. Pero yo creo que nos invita a que seamos testimonio muy de la mano de lo que dice Maru, seamos como testimonio vivo, que reflejemos a Dios en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Entonces eso nos invita a ser muy coherentes, a ser muy auténticos. Y la segunda pregunta, ¿de qué manera podemos aportar? Pues como ahora estamos todos como en guerra y es un conflicto permanente, yo creo que sembrando paz, escuchando, dialogando, respetando a los demás. Muy bien, gracias, Paula. Caro. Padre, pues yo me quiero concentrar como en la segunda pregunta y yo creo que pues, la manera en que podemos aportar es con el amor. Yo me estaba acordando ahorita de la película misionera que vimos hace 15 días, que esa misionera en África logró como cautivar a una sola persona, ¿verdad? O sea, a una sola, a un niño de una aldea, que era el único que lo dejaban ir allá a venderle pollos a ellos, a los misioneros. Y ella no tuvo que tentarlo, ni empezar a decirle, ni a cataletearlo, simplemente le mostró afecto, le mostró acogida, le mostró el amor, y ese niño logró ver en esa señora el amor de Dios. Yo siento que es desde no salir de nuestra individualidad, porque ahora el mundo es tan individualista, todo el mundo es pensando en cada uno, empezar a mostrar como el amor en los demás, o sea, que se puede ser caritativo, que se puede amar al enemigo, que se puede amar al que nos hace daño. Es como el amor para mí es como la clave de ser sal y luz de esa señora para ese niño que nunca se dio cuenta que había logrado eso porque ella se murió y no logró ver ese fruto. Ella simplemente hizo lo que le salía del corazón, que era el amor de Dios. Bien, gracias, Caro. Linda. Hola, buenas noches para todos. En la primera pregunta, ¿a qué me invita? Siento que me invita a donarme, así como el padre nos explica que la sal se tiene que gastar para poder dar buen sabor a los alimentos y la cera o la lámpara se tiene que gastar para iluminar. Siento que este evangelio nos invita a donarnos. Entonces, a donarnos en el sentido de que seamos nosotros un instrumento para que las demás personas saquen lo mejor de ellos. A veces
a veces hay personas que nos sacan nuestra mejor versión y como que otras personas no logran sacar nuestra mejor versión. La pregunta es, ¿y quién soy yo? Yo, en mi comportamiento, en la manera que me relaciono con las personas de mi entorno, ¿logro sacar lo mejor de ellas o no logro hacerlo? Entonces, es como ese donarnos siendo sal. Y siendo luz, siento que el testimonio es la única forma que tenemos de enseñar. Entonces, el tema es, ¿qué tipo de testimonio doy yo en mi casa, la gente cercana a mí? Y creo que esa es la manera de donarnos, ¿no? A través del testimonio, a través de lo que hablas, de lo que expresas, de cómo es tu respuesta frente a diferentes situaciones. Ahí vas iluminando el camino de otras personas y en esa medida también te vas donando. Entonces creo que la invitación de este evangelio es a donarnos. Gracias, Padre. Gracias a todos. Gracias, Linda y Mauro, y luego ya. Sí, padre, gracias y gracias a todos. Como en un complemento directo de lo que Caro dijo, yo pienso que lo primero es dejarme amar del Señor y saberme amado por el Señor. Eso me llena a mí y me permite reflejarme a la sociedad y a mi entorno todo ese amor. Y en ese reflejo es cuando uno es sal de la tierra y luz del mundo. Muy bien, gracias, Mauro. Bueno, nosotros entonces, pues somos bautizados. Y a lo largo de este mes, he insistido varias veces, como bautizados somos misioneros. Antiguamente la figura del misionero quedaba como relegada a gente muy rara o a unos que entregaban su vida y se iban para otro lado del mundo, por allá, a morirse en medio de la selva, que los picara el mosquito, que los mordiera la serpiente, sí, que tantas cosas raras, gente por allá que se perdía para el mundo. Y de hecho, los misioneros hace algunos años, pues era eso. Pensar en, por ejemplo, este padre que vino el sábado, que cada 3 años viene a su casa, pues eso para los misioneros más viejos eso era impensable. Yo me acuerdo que una vez entrevisté a un claretiano en Panamá que era español, y entonces ya era un viejito y él decía, no, es que cuando a nosotros nos mandaron de jóvenes a Panamá, ya lloramos a todo el mundo porque ya moríamos. Entonces es como si hoy día a usted lo mandan a fundar una parroquia a Filipón, ¿no? Que no va a volver nunca. Y ya así pensaban ellos, los mandaban de misionero para América, era a Movicia, que eso ya pues no había más. Y entonces la realidad es que el Vaticano II nos enseñó que la tarea es de todos, o nos enseñó no, porque eso lo enseña el Evangelio, nos recordó que la tarea es de todos, cómo podemos ser misioneros en el mundo. Y la realidad es que cuando nos encontramos o nos tenemos que afrontar a situaciones tan difíciles, por ejemplo, la oración que hicimos al inicio, que es del Papa León XIII, no el de ahora, el de ahora es el 14, Sí. estaba hablando de hace 100 años. Es casi lo mismo. Que es no caí en cuenta que era él. Sí, me di cuenta. Con lo que sigue, yo me fue el anterior a este. Que decían que eran muy revolucionarios. Más de 130 años y parece que está pidiendo por lo mismo. Por lo mismo. Por eso. El mundo no ha cambiado, las oleadas de violencia, las oleadas de tormenta, las oleadas de ideología, ¿no? Vivimos prácticamente la misma circunstancia, la misma realidad. Y eso ha llevado a que a veces en la iglesia algunos hayan pensado que la manera es entrar en sistemas sociopolíticos que van a transformar la vida o en grupos al margen de la ley o en cruzadas militares como los templarios en el medioevo, pues a coger las armas y a ponerme la armadura y a defender la fe y a ir a matar por Cristo. Ahora la realidad es muy distinta porque estamos invitados a caminar con Cristo y a caminar con Cristo en las realidades de la cotidianidad. Y es desde esa realidad, desde esa cotidianidad que nosotros estamos llamados a vivir la experiencia del Evangelio. Y por eso aparecen una serie de compromisos pastorales de los laicos en nuestras diócesis. Tenemos que caer en cuenta, los sacerdotes son cada vez menos y más poquitos. Hostia,
en su mayoría la arma el laicado. Y eso no lo podemos desconocer. Sin embargo, vivimos en una iglesia muy sacerdotalizada. Y por eso fíjese usted que los enemigos de la iglesia lo que hacen es acabar con los sacerdotes, difamar los sacerdotes, calumniar los sacerdotes, poner en cuenta pública a los sacerdotes. Y dice usted, me decía un padre hace poquito de la diócesis de Villavicencio, en Villavicencio hay 11 parroquias que no tienen sacerdote. Y no quedan cerquita aquí como en el poblado, que la gente va donde les gusta porque todo queda aquí pegado. Estamos hablando de grandes territorios en los que no hay. Pero es que los sacerdotes son, piense usted, yo aquí en esta parroquia no vengo siendo ni el 1%. Y vamos a mirar, ¿quién conforma la parroquia? Yo vengo siendo un 0.0001% de la vida de la parroquia. Quiere decir que la parroquia la conforma el padre, el sacerdote, pues tiene una tarea de animar, de acompañar, de orientar, de iluminar, de celebrar, pero no puede ser la vida de una parroquia donde el padre sea eso, una parroquia empobrecida. Cuando el párroco se vuelve el showman de la parroquia es la más de malas, porque la llena ese personaje. Se va el personaje y se acaba la parroquia. Porque no era tal. Que tiene que ser una célula viva en medio de la realidad. Todos nosotros estamos llamados a cooperar y a participar en esa configuración de la vida. Y por eso, dentro de ese compromiso, se nos ofrecen diferentes áreas. Obviamente, la parroquia de nosotros pues, sería una belleza donde cada área tuviera todo lo que puede tener, pero cada uno tiene, de acuerdo a sus realidades y a sus circunstancias, aquellas realidades que pueden tener y que hay que motivar y que hay que ponderar más allá de la celebración de la liturgia, que sin duda es un elemento muy importante en la vida de la iglesia, pero viene siendo todo que es el crecimiento en la vida espiritual. Muchos de ustedes que han hecho parte de realidades de la parroquia, pues son conocedores de que a medida que se han ido involucrando en la realidad de la parroquia, más han ido conociendo su fe, acercándose al Señor, madurando en su vida espiritual y transformando su vida. Eso no se logra, eso no hay transformaciones momentáneas. Eso es que se transforma pues en 2 días y ya cambió la vida. Nadie se hace santo de la noche a la mañana, como tampoco nadie se hace pecador de la noche a la mañana. Todos quieren un proceso y la vida espiritual es eso. ¿A qué nos invita entonces la arquidiócesis de Medellín? ¿En qué tienen que trabajar? ¿No? Fíjese que al concluir el mes misionero, pues tendríamos que centrarnos nosotros en acciones concretas desde la parroquia. La primera de todas, que ya la manda el Evangelio, es a la de hacer parte de una pequeña comunidad, las pequeñas comunidades. La vida de fe es la experiencia de un pueblo. Eso no se nos puede olvidar. La promesa que Dios le ha hecho a nuestro padre Abraham es: haré de ti una gran nación. Y todo el Antiguo Testamento es la experiencia de la configuración de un pueblo, insistiendo que la experiencia de Dios solo puede ser vivida en comunidad. Eso está en toda la Escritura, no hay que darle muchas vueltas. Luego viene Cristo, y Cristo tiene varias pequeñas comunidades. Empiecen por la más importante, la comunidad familiar, al punto que se llama iglesia doméstica. A nosotros nos brotó la tierra, todos hacemos parte de una familia que tiene un poquito de todo, porque no hay familias perfectas. Todas las familias de nosotros tienen situaciones, momentos de alegría y momentos de tristeza, momentos de unión y momentos de división. Algunas pelean más que otras, algunas discuten más que otras, pero la familia es el primer elemento que hay que bautizar, es la primera realidad. Por eso hay una afirmación muy antigua: familia que reza unida permanece unida. La necesidad de hacer esa primera comunidad. Segundo, tuvo una comunidad de amigos. Hay muchos amigos de Jesús. Aparecen, los más notorios son Lázaro, Marta y María, que aparecen varias veces en el Evangelio. Pero como esos habrán más amigos de Jesús, que no sabemos, que la Escritura no releva. Luego viene una comunidad muy grande, que fue una comunidad de discípulos, que eran hombres y mujeres, muchos.
Fíjense, por ejemplo, él mandó a 72. No sabemos quiénes eran, no hay una lista de esos 72. Puede que dentro de esos 72 eran algunos de los apóstoles, pero no sabemos. Al pie de la cruz hay una serie de mujeres que solo las mencionan allá. A Susana, a Juana, la mujer de Cusa, a María la madre de Jesús. ¿Quiénes eran esa María? Puede ser Magdalena. ¿Quién era Juana? ¿Quién era Susana? No tenemos idea. Pero se ve que eran discípulas. Incluso la esposa de Poncio Pilato era discípula de Jesús. Así lo dice el Evangelio, no sabemos cómo se llama. Muy bien, y luego aparece una comunidad significativa que es la comunidad apostólica, que ya él escogió con nombre propio. Aparece 3 veces en la escritura los nombres completos. ¿Qué significan esos 4 momentos? Familia, amigos, discípulos, apóstoles. La necesidad de formar pequeña comunidad. Porque fíjense ustedes que cuando los apóstoles salen, ¿qué es lo que hacen? Forman pequeñas comunidades. Nosotros, como hacemos parte de la cristiandad, entonces nos parece que cuando Pablo está hablando en Corinto, pues está eso lleno. No, serían 12 o 15 gatos que van allá sentados escuchando al pobre Pablo. La comunidad de Éfeso, la comunidad de Filipos, eso eran grupos chiquitos. ¿Por qué? Porque en el grupo pequeño hay afecto, hay sentido de responsabilidad. El otro me importa. Cuando somos 10 o 12, vamos a hacer una comida y no vino uno, todos preguntan, ¿y este qué pasó que no vino? ¿Por qué no lo llamas? Llamas a ir a ver qué le pasó. No, es que tiene tal cosa. En cambio, cuando somos grupos grandes, el ausente no lo echamos de menos. Incluso se corre y no caemos en cuenta. Fíjense que lo que yo he procurado aquí, por ejemplo, con la gente que participa del retiro de Maús. Cada vez tenemos que caer en cuenta que somos venidos, es que vinieron 80 personas y eso es el sofisma del número. ¿Cómo te fue en la Semana Santa? La iglesia ayer. Eso sí. Falta ver si estaban ahí presentes o estaban ocupando banca. Porque eso es otro. Hay otras veces que no nos robe aire. Y entonces a veces pensamos que el éxito es que no, qué reunión porque llegaron 80. La iglesia empezó con 12. Aquí estamos 12, por ejemplo, en este momento, aquí en la sala, en el internet no sé cuántos están, pero en sala estamos 12. Bueno, eso empezó la iglesia. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, la insistencia? Porque la pequeña comunidad involucra la. Lo otro es el segundo punto que también es importante, que son grupos, los grupos apostólicos, que es lo que vamos a ver a continuación. Y grupos hay más cosas, pero lo primero es la pequeña comunidad. La pequeña comunidad me hace sentir parte, me hace sentir hermano, me hace caminar juntos. Y ese es el sentido de la pequeña comunidad. Y en la iglesia, si no somos pequeña comunidad, somos masa. Y la masa la disuelve un balazo. Dispare para el aire y todo el mundo ve. La pequeña comunidad se mantiene. Cuando hablan de las pequeñas comunidades en las catacumbas, eran pequeños grupos. Estaban allá orando, celebrando, viviendo, escondidos. Cuando vivimos la realidad de las iglesias perseguidas en tantas partes, son pequeñas comunidades. Ahí me tocó conocer a un padre de China cuando yo vivía en Roma y su parroquia la conformaban 28 personas. ¿Cómo le parece? 28 personas. Él era párroco de 28 personas. ¿Qué manera de vivir la fe? ¿Qué percepción? Fue una familia a visitarlo a Roma y yo decía, esta familia es una santa. Es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay una vivencia. Ahora, además de las pequeñas comunidades, porque no todo en la parroquia se puede ver pequeña comunidad. Lastimosamente, es la realidad. Existen además lo que se llaman los grupos apostólicos. Y ahí vamos a tener nosotros 4 áreas. Unos en relación a la evangelización, otros en relación a la liturgia, otros en relación a la comunión eclesial y otros en relación a la acción caritativa, que es lo que hemos llamado la pastoral social. Si miramos en cuanto a la evangelización, ¿con qué nos encontramos? Con todo lo que es anuncio de evangelio. De modo prioritario, la catequesis. Ese es un momento clave en la vida de la parroquia. Pero ojo, no solamente la catequesis presacramental, porque a veces limitamos la catequesis a eso.
Y hay catequesis presacramental para el sacramento del bautismo. Cuando son niños participan papás y padrinos. Hay catequesis para la primera confesión. Hay catequesis para la primera comunión. Hay catequesis para la confirmación. Hay catequesis para el matrimonio, que lastimosamente aquí en Medellín, yo no sé por qué, les supongo que llamaba cursillo. Entonces, el cursillo es como una cosita chiquita, es que era curso. Sí, yo cursillo. Y entonces la gente dice, es que no me puede eximir del cursillo. A veces esa bobadita, ¿por qué no me quitas esa cosa? Esto es un cursillo, no es un curso, es una catequesis para celebrar un sacramento esencial en la vida en que comprometen dos. Y cuando vienen y me dan con la bonita perla de que padre, pero es que nosotros ya llevamos 15 años de unión libre, y peor, llevan 15 años sin saber para qué sirve el matrimonio. Con mayor razón antes que caer en la catequesis más prolongada. ¿Por qué? Porque la catequesis no es la enseñanza intelectual de conceptos. La catequesis es el compartir la experiencia de Jesús. Esa es la catequesis. Nosotros pensamos que somos muy académicos. Aquí vienen papás y padres, es que hagan un examen. El niño ya se sabe los mandamientos y las oraciones. Problema de aquí. La fe es un problema de aquí. Y la moral de aquí para abajo. Ese es un problema. Fíjense que tenemos una separación en la vida espiritual, no es. Y por eso la importancia de la catequesis permanente, que es lo que, por ejemplo, nosotros aquí en la parroquia hacemos los lunes, que se ha hecho de modo virtual, y ya se queda en YouTube esa catequesis, porque es el compartir la experiencia de Dios. Y los que han estado conmigo durante tanto tiempo pueden ver en YouTube de qué tema no hemos hablado. Unas veces de lo que hace el Espíritu Santo, otras veces de los sacramentos, otras veces de la liturgia. En los últimos años hemos venido hablando de las parábolas de Jesús, conociendo a Jesús por las parábolas. ¿Por qué? Porque es la experiencia de Jesús, más allá de saber datos intelectuales, es conocer al otro, y ese otro es Cristo. Cuando usted ama a una persona, ¿qué hace? Pero conocer más allá del intelectual. Porque hay datos que usted no sabe de las personas que ama. La prueba está que le preguntan, ¿cuándo vence la cédula de su mamá? Y quiere buscarla. ¿Qué vas a ver yo? Ve, ¿cuál es el número del pasaporte? Tienes que llamar. Ve, ¿cuál es el número del pasaporte? Esos son datos. En cambio, el otro, yo veo al otro, al que conozco, y logro entender qué le estará pasando, que viene triste. ¿Qué le habrá pasado que viene tan contento? Y yo sé que también. ¿Por qué? Porque le conozco. Pues aquí la catequesis es esa experiencia. Entonces, dentro de la evangelización viene el ejercicio de la catequesis, pero también viene el ejercicio de la educación católica. Que la educación católica no es solo formar en religión, sino descubrir que todo aquello que hace parte de la dignidad humana hace parte de la educación católica. Hay que educar cristianamente. Yo a los ingenieros, a los médicos, a los abogados, los tengo que educar cristianamente. A veces reducimos eso a educación religiosa. Y eso es un empobrecimiento. Educación religiosa, a veces los mandamientos, a veces los sacramentos, a veces las obras de misericordia, todas esas cosas que usted ya no sabe. Eso es educación religiosa. Pero lo otro es educación cristiana, es el compromiso social, es el compromiso con la vida, es el compromiso porque yo soy un abogado cristiano, yo soy un alcalde cristiano, yo soy un concejal cristiano, yo soy un médico cristiano. O sea, más allá de saber religión, me comporto conforme a la ética cristiana. Y esa es el ejercicio de la educación. En la evangelización, por ejemplo, vienen los grupos de formación en el matrimonio. Por ejemplo, lo que tenemos como el taller para parejas, por ejemplo, el modo de caminar. Ahí tenemos esa figura, el área de comunicación, lo que comunico en los boletines escritos, en las redes sociales. Esa es la comunicación, es un ejercicio de evangelización. Bueno, en el área de la liturgia viene lo que es la gloria de alabanza a Dios nuestro Señor. Entonces viene, por ejemplo, el jueves lo vamos a tener, los adoradores del Santísimo Sacramento. Es un momento litúrgico importante. Y que ese es un grupo que tenemos aquí, que es un grupo que no se conoce. Sí. En la medida en que yo soy custodio del Santísimo, pues yo no sé quién más. Yo custodio de 8 a 8:30. Pues que yo esté solito en la capilla.
pero los otros que han ido pasando también son custodios. Es una manera de grupo distinto, no es la pequeña comunidad de los adoradores. Podría formarse de ese grupo una pequeña comunidad, pero va a tener otras herramientas. Es un grupo de personas que están los ministros extraordinarios de la comunión, con un servicio preciso y puntual en la comunión, en la distribución de la comunión en las asambleas litúrgicas, o llevándole la comunión a los enfermos. Están los proclamadores de la palabra, prestan su voz para que Dios vuelva a hablar de su pueblo. Están donde se puede los monaguillos, donde se pueden los animadores del canto, los que se pueden, los que reciben a la gente, como aquí lo hacíamos en la época de pandemia, además de tomarle la temperatura y llamar a la lista, pues ya hacía una bienvenida. Entonces, fíjese, toda esa celebración en torno a la alabanza de Dios nuestro en la liturgia, en la comunión eclesial. Entonces viene lo que hace parte de los grupos de personas, lo que tiene que ver con el otro. Entonces viene, por ejemplo, los grupos juveniles, viene, por ejemplo, los grupos de Maús. De los grupos de Maús o se vuelven pequeña comunidad o se pierden en el tiempo. Esa es la realidad. Porque, por ejemplo, un grupo juvenil no es un grupo estable. ¿Por qué? Porque los muchachos van madurando y van cambiando. Los grupos universitarios, la misma cosa. O sea, mientras usted es universitario, se parte un grupo universitario, pero después ya cambia y ya salió del grupo universitario, se puede quedar toda la vida, a menos de que sea estudiante de alguna universidad pública de aquí, podrá ser estudiante toda la vida, pero el resto, y ninguno de nosotros quisiera ser estudiante universitario toda la vida, se tiene una etapa en la vida. Entonces esos son los grupos de comunión eclesial, en ese momento son, por ejemplo, el grupo de parejas. Fíjense que aquí tenemos dos cosas, un taller para parejas, ese es un grupo, pero de ahí ha ido saliendo una pequeña comunidad de parejas. ¿Por qué? Porque son las dos realidades. Al taller de parejas, ¿qué hacemos? Cada mes programamos una actividad, y venga el que quiera y participa, y bueno, yo vengo una vez al año, vengo 2 veces, y vine, estuve ahí, valió la pena y me fui. En cambio, la pequeña comunidad vive en el tiempo. ¿Ven la diferencia? Tan importante lo uno como lo otro. ¿Por qué? Porque el grupo está ayudando a partir hoy de un análisis, de una reflexión, a veces puede ser incluso de economía familiar, que vino alguien y nos ayudó, a otras veces en solución de conflictos, y no necesariamente tiene que ser un tema bíblico, solución de conflictos. Entonces, fíjense que ahí viene lo que son esos grupos que generan esa comunión cristiana. Hoy día, por ejemplo, aquí tenemos el grupo de jóvenes, tenemos el taller para parejas, tenemos los grupos de Maús para hombres y para mujeres, que son grupos donde se va viviendo su experiencia, pero tiene siempre que ir un poquito más allá en esa medida en que se vinculan. Y finalmente vienen los grupos de la acción caritativa, lo que tiene que ver con la pastoral social, con el compromiso con el otro, que es una preocupación por los más pobres. Tenemos aquí servidores con amor, una preocupación por los enfermos. Están haciendo aquí el grupo de pastoral de la salud. Y, por ejemplo, hay unas escuelas, aquí en este boletín que sacamos, aparecen cosas muy bonitas como programas, por ejemplo, Escuela de Vida Juvenil, que se llama para una vida con sentido, un programa de artesanos de paz, con el perdón y la reconciliación camino hacia la paz, un programa que se llama Sembradores de Paz. Por ejemplo, 3 propuestas concretas para involucrar a los jóvenes y a los niños en tareas concretas de la acción social. Y de todo eso aparece en la parroquia un grupo que es muy significativo, muy importante y para mí muy valioso, al que son llamados algunos de la parroquia a participar, y es el Consejo Pastoral Parroquial, que recoge diferentes miembros de diferentes grupos para ayudar al párroco en la labor de organización pastoral y administrativa de la parroquia. Y ese es un grupo que cada 3 años se renueva. Algunos de ustedes han hecho parte de ese grupo, y yo no lo renuevo completo, yo renuevo, son 12, entonces yo renuevo 6, y hay 6 nuevos. ¿Por qué? Porque da continuidad también. Si cada ese grupo se renovara completo, se pierde la memoria histórica, eso no vale la pena. Entonces, por ejemplo, el párroco que llega encuentra un consejo pastoral, cada 3 años se renueva, el consejo pastoral para que lo acompañe en ese camino, y esa es una parte importante. Incluso aquí, por ejemplo, nosotros hemos hecho otro grupo más, que es el grupo de líderes parroquiales,
conformado por quienes durante el año lideran los grupos que tienen una visión de conjunto distinta a esa red. De esta manera, nosotros cooperamos en la construcción de la sociedad. No vamos a la guerra, no tenemos que armar cuestiones políticas, estamos evangelizando. Por eso hay una rama de invitaciones y podrían haber más. Lo que pasa es que crear grupos es muy fácil, pero mantenerlos y darles fundamento y fortalecerlos, para mí no ha sido la dinámica. Puede que yo sea más lo integre y el día de mañana les mande un párrafo más avispado, pero yo siempre he ido creando los grupos, pero buscando que se formen, que sean consistentes. De una vez que coge fuerza, Que pues, mantengan. se piensa en otro, porque es que si no, porque tampoco es el sentido que una persona pertenezca a todos los grupos que existen en la parroquia, porque también hay vocaciones, también hay carismas, también hay gusto. Yo me identifico con esto. Es como cuando alguien me dice, no, es que todo el mundo tiene que ir a Maús. Maús es una experiencia. No todo el mundo tiene que ir allá. Todo el mundo tiene que ser lector. Es que son diferentes carismas. Eso hace rica la vida de la iglesia. ¿En qué me siento yo más identificado? Vamos a hacer entonces ahora un breve taller, para eso les dimos un té blanco. O bueno, aquí hay más para estudiar el sábado. A ver, por un lado o por una columna, vamos a escribir palabras que destruyen. En nuestra parroquia, palabras que destruyen. ¿Por qué duelen esas palabras? ¿Cómo reacciono ante esas palabras? ¿Qué situaciones nos recuerdan palabras que uno podría decir, hombre, las hubiera vivido de una manera más positiva? Escriban simplemente palabras que destruyen en la vida de la parroquia. Ustedes consideran palabras que destruyen, que duelen, que ofenden, que maltratan. Y a veces uno dice, de la vida de la parroquia esta palabra sobra. O en este grupo esta palabra no debiera estar, porque podía haberse vivido de otra manera. Palabras que destruyen. Y ahora en la otra columna. Palabras que construyen. ¿Qué palabras o gestos o hechos me han ayudado bastante? ¿Qué palabras recuerdo yo con alegría? ¿Qué palabras me producen paz interior? ¿Qué palabra que en un momento particular me ayudó a construir relaciones positivas, a reconstruir algo en mí? Palabras que construyen.
Bueno, ahora vamos, pues yo sé que habrá mucho rato para escribir más, pero vamos a quien quiera compartir palabras que destruyen. Si quiere solamente la menciona, si le quiere hacer una breve discurso, que puede hacer. Palabras que destruyen. Voy a decir dos: A ver, Juan. prejuzgar y generalizar. Y pues lo dijiste ahorita y va en línea como ya han pasado con algunos amigos míos que no vienen a misa y que de cierta manera generalizan el tema de los escándalos de los abortos y de los problemas que en algún momento la iglesia puede haber tenido. Entonces, digamos que de acuerdo a esa generalización, entonces ya prejuzgan de que todos los curas son iguales y ya, entonces, digamos que se ahuyentan de la comunidad. Gloria Isabel. Gloria, no se le oye nada, ahora el micrófono. Ahora sí, solo les voy a mencionar. Indolencia, intolerancia, injusticia, anulación, juzgar. Listo. Gracias. Listo. Mauro. Yo voy a decir una frase que complementa pues, lo que dijo Juan David y Gloria, y es me ha tocado oírla mucho en la comunidad, es no entrarse en el cielo porque las comunidades han muy dado a que usted no entra en el cielo, o sea, se juzga a alguien diciéndole que no entra en el cielo, o sea, esa parte de juzgamiento me parece que eso aleja o destruye pues, la comunidad de la iglesia. Esto es más claro. Ayer el evangelio fue muy diciente, o sea que digamos dejar de ser arrogantes, dejar y antes nos invitaba a ser humildes y dejar esa para decir que yo todo lo hago, yo depende, yo he hecho cosas buenas, todo, pero no voy con el otro, o sea, no soy esa luz del mundo. Y nos lleva a otra palabra que sí que se le doy, yo y pienso en el otro. Gracias. Palabras que destruyen, doctor Javier. Palabras que llenan como descripciones un poco de la experiencia de participar. Pues creo que unas frases que desestimulan eso lo dicen a uno. Hay que ir. Así que hay que ir. Con obligatoriedad. Sí. O están diciendo, no, es que aquí no colabora. A ver. Sí, o otra, es que yo no voy a esa misma. Eso me parece que influye en la formación y el desarrollo. Gracias, doctor. Maru. Pues como haces un grupo selecto, a veces te paran a excluyendo. Y bueno, preferido. Muy bien, gracias, Maru. Último aporte, palabras que destruyen. ¿Quién quiere decir algo? Carito. Una es indigno. No se puede. Aquí no. Y no es lo tuyo. Palabras que destruyen. Y seguramente tienen muchas más. Y podremos sacar muchas más. Que son palabras que destruyen, palabras que liberen. Palabras a las que yo puedo reaccionar echándole más gasolina al fuego. O sea, a veces también aprovecho yo para picar más, para picar más. Vamos a ir ahora a palabras que construyen. A ver, ¿quiénes quieren apostar? Paula. Caridad, alegría, compasión, solidaridad, preocupación, amistad. Muy bien, Maru. Como expresiones, padre. Qué alegría verte. Bienvenida. ¿Cómo te ayudo? No te preocupes. Ven, te enseño. Oremos juntos. Abandónate en el Señor. Te extrañamos.
¿Quieres que salgamos por un café? Te escucho. Muy bien. Gloria Isabel. La calma, tolerancia, comprensión, el desarme, conciencia. Muy bien, gracias, Gloria. La otra mano. Vamos, pongamos atención, pues te ponemos atención, tranquila, habla, no tengas miedo, te apoyo. Pablo. Confía y da gracias por todo. Consuelo, acogida. Muy bien. Bueno, yo creo que tendrán muchas. Sí, hay muchas. Fíjese usted que Hay muchas eso buenas. depende de la comunidad familiar. Que damos, que sembramos, que aportamos, o construimos o destruimos. Y lo mismo pasa en las casas de nosotros. Fíjense que a veces hay palabras que quedaron grabadas para toda la vida. Una palabra desafortunada, una palabra ofensiva, una palabra hiriente. Como también a veces una palabrita que quedó en el corazón del otro para toda la vida. Y puede que el que la dijo ni cayó en cuenta que lo estaba diciendo. Lo hizo con amor, lo hizo con bondad. Es que usted un día me dijo, y eso quedó. Y no, si lo pensó, no hubiera quedado grabado en el corazón. Pero brota el cariño de lo que esta persona dijo por mí, hizo por mí y compartió. ¿De acuerdo? Yo creo que, como esta ya es la conclusión del mes misionero, esta semana terminamos, yo creo que no es que se acaba la misión nunca se acaba, sino que es la manera de comprometernos nosotros con el ejercicio misionero de la iglesia. Porque hoy le digo, mientras tengamos la concepción que la iglesia es sacerdotalizada, no nos sentimos responsables de la iglesia. Mientras tengamos la convicción de que la iglesia es la comunidad de bautizados, es mi familia y me duele. Y por eso todos sentimos que estamos cooperando, cada uno según su propia condición de responsabilidad, en la tarea que le toca. Porque a usted no le corresponde ser el párroco de aquí, pero a mí no me corresponde ser el padre de familia de la consulta. Y es que cada uno tiene una tarea y una responsabilidad en la que tiene que procurar el camino de santidad, pero todos juntos construyendo la vida. Bueno, Así. vamos entonces a terminar encomendándonos a la Madre de Dios, Madre nuestra, la Virgen de la Candelaria, patrona de la Arquidiócesis de Medellín. Señora, Madre nuestra, Virgen Santa María, la paz que no buscas que la paz que tu Hijo Jesucristo vino a traernos, la paz cuya única fuente verdadera es Cristo Jesús. Rogamos que intercedas por nosotros, para que nos abramos a la paz que viene de Dios, la paz que es fruto de la justicia, que viene como alma de la de Dios en el propio. Paz que sigue y a la ambición, al orgullo y al egoísmo. Acudimos a ti para que esa paz que Dios nos ofrece en Jesús, la recibamos, la conservamos y la llevemos a nosotros. Ayúdanos a que seamos artífices de la paz, de tu verdad auxilios a los valientes, pacientes y leales, para comprometernos a trabajar por la justicia, fundamento de la paz que todos necesitamos. Nuestra Señora, la paz ruega por nosotros. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Buen resto de día para Padre, muchas gracias. Feliz noche.